Mucha atención Colombia porque se sigue confirmando la responsabilidad que tiene Álvaro Uribe Vélez en la muerte del abogado defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Todo por cuenta de que este abogado hizo las denuncias de los nexos que había en su momento entre el Ejército Nacional de Antioquia con las fuerzas paramilitares. Que no adivinan quién era el gobernador en ese entonces de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en el periodo de 1995 a 1998, 25 años después del asesinato de Jesús María Valle. Sigue reinando la impunidad en este caso, hay pocas condenas y los máximos responsables aún no se les imparte justicia. Veamos este caso. En palabras de María McFarland, dice: mañana serán 25 años desde el asesinato de Jesús María Valle, cuya historia cuento en Aquí no ha habido muertos. Valle fue la principal voz denunciando vínculos entre paramilitares y el Estado en Colombia. Muchas preguntas sobre su asesinato siguen sin resolverse. A fines de los 80, después de una serie de asesinatos de líderes del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Valle asumió el liderazgo del comité. Sus amigos recuerdan su amor por su tierra natal, Ituango, hoy en donde hay una represa gigante, una hidroeléctrica que es Hidroituango, y en donde veremos cómo también todo se combina, todo converge para que los paramilitares despejaran esta zona, asesinando a toda persona que se lo opusiese, para finalmente poder llevar a cabo este megaproyecto que violó un montón de derechos humanos. Entonces dice: su amor por su tierra natal Ituango, compromiso, sencillez y la carga de sentimiento cuando hablaba. En junio del 96, paramilitares cometieron una masacre en la granja Ituango en los siguientes meses. Valle siguió recibiendo denuncias sobre la entrada de paramilitares en la región y su aparente colusión con los militares. Empezó a prender las alarmas. Ojo con esto, gente. Ojo con esto. El 20 de noviembre, Jesús María Valle le escribió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pidiendo su inmediata intervención porque numerosas personas han sido asesinadas y desaparecidas sin que se intervenga ningún organismo de control oficial. Le advirtió a Álvaro Uribe Vélez de esto y meses después resulta asesinado. Ya veremos cómo en este entramado, en toda esta red, Álvaro Uribe Vélez y su secretario general tienen responsabilidad en el asesinato de Jesús María Valle. No consiguió la respuesta que buscaba. En los siguientes meses, Valle siguió denunciando connivencia entre la fuerza pública y los paramilitares. Acá vamos a escuchar las declaraciones que daba Jesús María Valle en ese entonces, las denuncias que le costaron su vida lamentablemente. El abogado penalista Jesús María Valle Jaramillo fue un hombre bueno, sencillo, solidario, un amigo incondicional, un líder polifacético, pero sobre todo un consecuente y valiente defensor de los derechos humanos. Su voz se levantó siempre por las víctimas de la injusticia socioeconómica, la exclusión y la discriminación imperante en Colombia. Por todo ello, también se convirtió en valiente apóstol, defensor y mártir de los derechos humanos. Lo que pasa en Medellín es que se viene intimidando a los abogados que ejercemos ante los fiscales y jueces regionales. Es que uno nunca entiende por qué aparecen listas de abogados los que ejercemos ante los fiscales regionales, ante los jueces regionales, por qué aparecen listas de abogados ante los organismos de seguridad. Que lo digan las familias, donde sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familiares han sido asesinados y han encontrado como actores de esos asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia. No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1990. Acá se está refiriendo a Álvaro Uribe Vélez. Vean, archivo de 1997, Uribe fue gobernador de Antioquia entre el año 1995 y 1998. Acá se está refiriendo a Álvaro Uribe Vélez. 1991, y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos,
porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como auxiliar de las guerrillas. Y va ante el comandante de la Cuarta Brigada y dicen, y tú están asesinando a fulanito y a fulanito. Y el señor comandante de la Cuarta Brigada, que no ha sido muy claro en política de orden público, no asume una posición activa. Durante los años 1996 y 1997, en el municipio de Ituango, su tierra natal, paramilitares bajo las órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso ejecutaron más de 150 asesinatos y sendas masacres en la vereda La Granja y en el corregimiento del Aro, provocando el desplazamiento de la mayoría de sus pobladores. Esas bárbaras acciones que la Corte Interamericana conoció en el caso de las masacres de Ituango fueron denunciadas públicamente por Jesús María, poniendo de presente no solo la tolerancia, sino también la complicidad con ellas de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que operaban en la región, pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, denuncias que finalmente le costaron la vida. Y vean que todo se va enlazando. Ustedes habrán escuchado en los medios, en la opinión pública, en redes sociales, de la masacre del Aro. Una masacre en la que Álvaro Uribe Vélez vuelve a tener responsabilidad. O sea, este man está en todos los grandes asesinatos, está involucrado. Acá un testimonio. El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en audiencia de versión libre desde Estados Unidos que un helicóptero de la gobernación de Antioquia había hecho presencia en desarrollo de la masacre que perpetraron los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en el corregimiento del Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, en octubre del 97. Este jefe paramilitar además aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esto se escribió durante la gestión de Álvaro Uribe como presidente. Tenía como conocimiento de la masacre. Uribe tenía como conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en ese corregimiento. Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones con por lo menos en 10 oportunidades para planear la creación de las denominadas Convivir, grupo paramilitar, al que Uribe le dio fuerza después como presidente. Eso es gravísimo, gente. Todo se va enlazando, ¿sí? Entonces ahora, Jesús María Valle, por denunciar esos nexos de paramilitares con la fuerza pública y que desembocó en la masacre del Aro, en la masacre de La Granja, en Ituango, Antioquia, eso le costó la vida, lamentablemente. Sigamos escuchando. El 25 de agosto de 1997, Jesús María pronunció lo que sería su último discurso sobre la situación de los derechos humanos en el departamento de Antioquia, en un acto público realizado con ocasión del 10º aniversario del asesinato de los humanistas Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt Taborda. Estas acusaciones hizo hoy el concejal de Ituango y abogado penalista Jesús María Valle acerca de las circunstancias que rodearon la emboscada a una patrulla del ejército en Ituango. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa del ejército, iban paramilitares, cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Estas son las últimas declaraciones de Jesús María Valle antes de que fuese asesinado. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y de los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Eso no corresponde a la verdad, porque la patrulla estaba integrada únicamente por miembros del batallón Girardot. Bueno, y acá sale el general de la brigada cuarta, cómplice, con nexos, con paramilitares, a negar todo, como ya es costumbre, gente. Entonces, esto adicionalmente le costó al Estado una condena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, en donde tiene responsabilidad la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Pero bueno, sigamos con esa línea de tiempo.
El 25 de octubre paramilitares llegaron a El Aro, un pueblo en Ituango, se quedaron 5 días matando a 15 personas incluyendo a un niño, torturando a varios y violando a mujeres. Quemaron el pueblo, se robaron sus animales y desplazaron